Vamos a leer desde el versículo 4 al versículo 12. Pero al que obra no se le encuentra el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿O también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo? Pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bueno, mis amados hermanos, el lenguaje de Romanos siempre es un lenguaje bastante, en algún sentido, confuso, porque él usa una retórica casi refranesca, por alguna manera, para reafirmar algunas cosas. Pero quiero ponerlos en contexto. Romanos capítulo 1 va a hablar del carácter de Dios. Romanos capítulo 1 en su segunda parte va a hablar de la culpabilidad del hombre, 2 y 3, y que no hay ninguno que busque a Dios, que todos los hombres están inculpados de pecado. Ese es el contexto. Es básicamente citar desde Adán qué ha sucedido. Cuando nosotros pensamos en las Escrituras, nosotros pensamos a veces de esta manera: Adán, si no hubiera pecado, ¿qué hubiese sucedido? Estuviéramos todavía en el paraíso. Creo que a nosotros no nos hubiese gustado mucho ni andar desnudos ni andar entre los matorrales del paraíso, porque así es como Dios lo puso. Sin embargo, la historia fidedigna de Dios es que inevitablemente Adán cayó en pecado y con él todos sus descendientes. Cuando nosotros vamos a la Escritura en Génesis capítulo 5, dice que Adán tuvo un hijo al cual le puso Set, y este hijo fue conforme a su imagen, conforme a su semejanza, o sea, en la misma condición que él fue expulsado del huerto en pecado. Pero ¿por qué yo les estoy citando a Adán para hablar de Abraham? Porque cuando nosotros entendemos Génesis 5 y Génesis 11, hace unos pocos días me dijo un hermano: es que yo cuando intento leer la Biblia y llego a esos nombres y nombres y nombres, yo no los entiendo. Me causa un desasosiego, me trae desesperanza y no me lo puedo saltar. Entonces no termino de leer ni de continuar la Biblia. Posiblemente llegamos a Génesis 5 y encontramos el linaje de Adán. ¿Hasta dónde? Hasta Noé. Llegamos a Noé, pero en Noé vemos una realidad, que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y la historia no se acaba. Llegamos a Génesis capítulo 11. Miren, hay una brecha de 5 capítulos que va a hablar que Dios va a destruir a todos los hombres por causa de la maldad que había en su corazón. Todos los hombres merecían morir, todos y cada uno de ellos. Pero Dios le dice a Noé: construye un arca para ti y tu familia.
no le dice para los que va a salvar, pero le dice predica. Hay una promesa. Y uno no entiende porque no se salva ninguno. Y primero Dios le dice: haz un arca para ti y tu familia. Es como construir una casa donde digo: voy a dormir aquí con mi esposa, acá va a dormir mi hija, acá mi hijo, no tengo más hijos, entonces no voy a hacer más habitaciones. No estoy pensando tener más hijos. Ese es el plan de Dios. Y uno dice: bueno, Noé predicó, y predicó a viva voz, pero Dios no iba a tener misericordia de ninguno de ellos, porque todos ellos, dice, de continuo su corazón, ¿qué pensaba? La maldad, la maldad. Pero cuando llegamos a Génesis capítulo 11, vemos la genealogía de ¿quién? De Abraham. ¿Y dónde parte la genealogía de Abraham? ¿Dónde se quedó? En Noé. De 3 hijos que tuvo Noé, uno diría: ay, Dios los salvó a todos. Sin embargo, la Escritura nos da a entender que de 3 hijos solo se va a salvar uno, y de ese uno viene el linaje de la salvación, de Sem. Y comienza a relatarnos esos nombres que no comprendemos, que son muy aburridores, y nos dicen que llega hasta Taré. Taré es el padre de Abraham. Y si nosotros hacemos un pequeño ejercicio, cogemos a Abraham, saltamos a Taré, llegamos a Sem, de Sem a Noé, y de Noé a Adán, decimos: hay todo un hilo conductor de familias, de padres, de esposos que tienen sus hijos, que están cobijando algo entre sus familias. ¿Y saben qué es lo que están cobijando? La promesa del pacto de Dios, que Dios tiene un pueblo para sí. Pero ese pueblo no se evidenciaba. Parecía que Satanás estaba ganando la pelea. Parecía que Satanás estaba dominando el mundo, y que Dios estaba airado con todo el mundo. En este contexto, nosotros, mis amados hermanos, tenemos que encontrar las generaciones, saber que hay una promesa, un linaje, pero ese linaje no es importante en sí mismo. Si vemos a Abraham a través de la biografía que es planteada en la Escritura, vamos a ver un hombre que, a pesar de ser llamado el padre de la fe, uno ¿cómo quiere ver a su pastor? Inmaculado, ¿sí o no? Bonito no solamente por fuera, sino bonito por dentro. Que no peque, ojalá camine en las nubes. Eso es lo que nosotros queremos. Pero el padre de la fe no fue así. Fue un hombre que cayó en pecado. Fue un hombre que luchó con sus pecados, y que aprendió a caminar con Dios y a conocer a Dios. Y él recibe públicamente, Génesis 12, la promesa del pacto de Dios. ¿Qué le dice cuando ustedes van hasta Génesis capítulo 12? Vamos a ver en sus 2 primeros versículos algo muy interesante. Porque le dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostrare, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Está hablando de ese pueblo que había prometido en Génesis. Yo les dije que había prometido un pueblo, ¿cierto? Pero yo no leí el texto. El texto está en Génesis 1, 26, 27 y 28, cuando dice Dios que hizo al hombre a su imagen y semejanza, y dice que esta imagen y semejanza recibirá 3 tareas: multiplicarse y llenar la tierra, sojuzgarla, vivir bajo la justicia de Dios, y señorearla, o sea, administrar lo que Dios le ha dado. Está hablando del reino de Dios, de un pueblo elegido, pero no había pecado todavía, y el pecado de Adán no iba a ser un estorbo. Eso es lo extraordinario de este mensaje. Pablo le está haciendo recordar a la iglesia en Roma, que porque ellos pensaban: estamos siendo perseguidos, estamos siendo los nuevos cristianos, somos la iglesia de Dios.
Pero en Roma habían hombres judíos que ellos se pensaban para sí mismos que eran hijos de Abraham, porque ellos venían del linaje de Abraham, de este linaje. Entonces uno dice, claro, yo nací del linaje de Abraham, yo nací, soy su descendiente. Entonces a veces nosotros pensamos que los salvos van a engendrar salvos. Pero recuerden que la Biblia dice que los salvos no son ni de carne ni de sangre, sino ellos tienen que nacer del agua y del Espíritu, dice el Señor Jesús. Pero hay un linaje que Dios está cuidando, hay una promesa pactual que reposa en esa primera institución que Dios creó en Génesis, la familia. Amados hermanos, la importancia de la familia es de tal manera para que nosotros comprendamos lo que significa la iglesia. Amados hermanos, estamos acá reunidos como el cuerpo de Cristo. Y ustedes recuerden y no olviden las palabras del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús en Nazaret le llegaron y le dijeron, mire, su mamá está afuera con sus hermanos y hermanas. ¿Él qué dijo? Mi padre y mi madre, mi hermano, mi hermana son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. La familia es el núcleo vital que Dios ha dado para que repose su promesa pactual. Pero la importancia de la familia, y posiblemente lo que yo voy a decir ahorita los va a dejar un poquito como chocados, porque por ahí han escuchado que dicen el primer ministerio del hombre es la familia. Resulta que los ministerios dados en la iglesia son pastor, evangelista y maestro, ancianos de la iglesia, diáconos de la iglesia. Esos son ministerios dados, son oficiales de la iglesia. No dice que haya un primer ministerio en mi casa como abstraído de la iglesia. ¿Por qué? Porque el ministerio que yo voy a desarrollar es dentro del grupo de la iglesia. No es que la iglesia salve, porque como nos vamos a dar cuenta a través de esta predicación, mis amados hermanos, es que la familia va a ser guardada por mucho tiempo dentro de estas generaciones interminables con un propósito: cuidar la revelación del pacto de Dios, para cuando el pueblo se establezcan las señales del reino de Dios. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, y el reino de Dios es como. Y se acuerdan cuando estuvo donde Pilatos, él dijo, mi reino no es de este mundo. Por eso cualquiera que es amigo de este mundo se conforma en enemigo de Dios. Yo dice, wow, porque acá, mis hermanos, esta familia extraordinaria son embajadores del reino de Dios. Ustedes son embajadores del reino de Dios. Nosotros somos embajadores del reino de Dios. Por eso la luz es puesta en lo alto o sobre, para alumbrar y quitar las tinieblas. Cuando hay luz, podemos ver. Dios nos ha mostrado que Dios tiene un pueblo, y este pueblo ha recibido la promesa pactual, una promesa de revelar a Cristo y sus beneficios. En este orden de ideas, en la primera parte de Romanos que nosotros leemos, dice, ¿qué pues diremos? ¿Halló a Abraham, nuestro padre, según la carne? O sea, lo que nosotros queremos comprender realmente en Romanos capítulo 4, en el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Halló a Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. El apóstol Pablo está diciéndole a los romanos, tomando la figura de Abraham, que Abraham no fue salvado por sus obras. Por tanto, los descendientes de él no se pueden salvar por las obras. Y cualquiera que quiera corroborar y decir, yo soy de su descendencia y por eso soy salvo, no es verdad. No hay una salvación hereditaria. Muchos de los judíos que están en el contexto no van a ser salvos. El Señor nos está presentando que hay dos linajes: el linaje de los salvos y el linaje
de los condenados. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 3, o capítulo 4, vamos viendo ese linaje? Satanás hace que Caín se levante. ¿Hijo de quién es Caín? De Adán. ¿Contra quién se levanta? Contra Abel. Son los dos únicos hermanos. Y el mayor mata al menor. Y el descendiente de Satanás va a matar al descendiente de la salvación. Y ustedes me dicen, pero la Biblia tal vez no dice eso. Sí, porque Set es el sustituto. ¿De quién? De Abel, no de Adán. Para que veamos que el plan de Dios no va a ser estorbado. No es la descendencia la que me garantiza la salvación. No son los actos religiosos. Es la voluntad de nuestro Dios. Abraham le dice, no es por el linaje de la carne que nosotros recibimos la salvación. Vamos a ir a Romanos 9 para comprender un poquito lo que estoy diciendo. Versículo 15 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Perdón, ese es el 14. En ninguna manera. Ahora viene el pues, o el cómo va a corroborar lo que él está diciendo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Saltamos al versículo 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, para hacer notorias las riquezas de su gloria, mas mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Y para comprender que no es por la genealogía o la salvación es hereditaria, el versículo 25 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Amados hermanos, el Señor en la primera parte nos dice que hay dos linajes. Uno que son el pueblo de Dios, la familia de Dios. Es aquí donde tenemos relevancia. Es acá donde nuestros hijos son discípulos. No solamente en el hogar, porque la familia está injertada en una familia mayor. Vamos a pensar en algo correcto. El pastor tiene 4 generaciones acá. La mamá de la mamá, o sea la abuelita, está la mamá, está él y están sus hijitos. Y de esta manera nosotros, ¿cómo vemos? Vemos un linaje que el Señor ha prometido. Pero la importancia de esta familia es que está dentro del reino de Dios. ¿Sí es así? Ninguno de ellos podría decir, no, es que yo soy iglesia, y se quedan en la casa a adorar. Por eso, el bautismo de los hijos del pastor va a ser después de una predicación y en culto. No es un bautismo privado, no es un bautismo en la casa, no es en la finca, no es en el río, es en la iglesia. Porque acá se reúne la familia de Dios. Acá es donde Cristo se pasea. Y el Señor está diciendo que hay 2 familias. Una pertenece a Cristo y la otra a Satanás. Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois, no ustedes, sino el Señor Jesús se refiere a los fariseos, saduceos y otros religiosos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Hay una generación que no pertenece a Cristo, que el Señor Jesús le dijo, camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón
habla la boca. Muchos dicen ser cristianos, pero por sus frutos los van a conocer. Porque el que dice creer algo y no vive lo que cree, ¿saben cómo se llama? Eso se llama esquizofrenia espiritual, por decirlo de alguna manera. Porque yo digo ser cristiano y vivo como quiero. Sin embargo, ya hemos corroborado que hay una familia o un linaje de salvación que viene desde Adán hasta Noé, hasta Sem y de Sem, hasta Taré y de Taré, Abraham, y en Abraham todas las promesas se hacen visibles, se hacen conocidas. La Escritura las dice. Porque si nosotros decimos que solo hay salvación desde Abraham, estamos negando 1566 años más o menos, donde Hebreos 11 nos dice y nos resalta que hay salvos. Nos habla de de Abel, para que no olvidemos. ¿Y cómo se salvaron en el Antiguo Testamento? Por medio de la fe. Pero Abraham, como padre de justicia, como padre de la fe, en Hebreos 11, y vamos por favor busquemos Hebreos 11, en los versículos 8 en adelante, dice de la siguiente manera: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, Sara, su esposa, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Miren, mis amados hermanos, lo extraordinario de este capítulo y de lo que nosotros estamos leyendo. Y estoy corriendo un poquito para no hacer muy monótona la predicación. Lo que el pasaje nos da a entender, que el padre de la fe está recibiendo una promesa de tierra y descendencia. Y esta tierra y descendencia recibirá señales de pertenencia. Amados hermanos, porque nosotros hemos hablado mucho de la circuncisión en esta mañana. Y muchos dirán en el Nuevo Testamento, y nadie se circuncida. Pero hay un hilo conductor desde Abraham, el pueblo de Dios, a la iglesia de hoy en día. Y quisiera que nosotros comprendamos que si nosotros tenemos a Abraham por padre, si es así, nosotros creemos que Abraham es nuestro padre. ¿Por qué? Porque es el padre de la fe. Ningún cristiano diría: yo rechazo a Abraham porque yo soy de la iglesia neotestamentaria o del Nuevo Testamento. Pero nosotros, ¿qué decimos? Abraham es nuestro padre. Y claro, acá en Hebreos 11 nos lo testifica, Dios lo declara. Dice que el pueblo de Dios empezó a tomar forma con Abraham. Abraham no era ni hebreo, no era judío, no era israelita, era semita, porque desciende de Sem. Y viene caminando el hilo conductor de esa promesa pactual hasta nuestros días. ¿Saben qué es lo interesante de nuestros versículos que tenemos aquí? Que nos habla que la salvación nunca ha sido por obras, siempre ha sido por medio de la fe, pero la fe puesta en Jesucristo. Acá el apóstol Pablo está haciendo un ejercicio que le está diciendo, porque ¿qué dice la Escritura? Dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Estoy leyendo Romanos, el versículo 3. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, cualquiera que se quiera salvar por medio del cumplimiento de la ley, la Biblia dice que no puede, que queda en deuda. Porque yo puedo obedecer algunos mandamientos, no puedo obedecer todos los mandamientos. Eso es claro para ustedes y para mí. Entonces yo quedo en deuda, porque si yo transgredo un mandamiento, he transgredido todos los otros mandamientos. Eso dice Santiago capítulo 2 versículo 10. Entonces,
lo que la palabra del Señor nos dice a través del apóstol Pablo, mas al que dice, mas al que no obra, si no cree, aquel justifica al impío, su fe le es contada por justicia, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades le son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado o feliz al varón a quien el Señor no le inculpa de pecado. Amados hermanos, iglesia, ustedes se pueden acercar delante de Dios hoy y decir que Dios no los inculpa de pecado. ¿Podría? ¿Puede? Yo les voy a decir que sí. ¿Saben por qué? Porque su fe está puesta en Cristo. Recuerden lo que leímos hace un rato en Colosenses. El acta de los decretos que era contraria contra mí. ¿Por qué es contraria contra mí? Porque yo he pecado, porque soy pecador. He pecado en el pasado, he pecado hoy, pecaré mañana, mientras que esté en este mundo. Pero mi fe puesta en Cristo me dice que todos mis pecados han sido perdonados. Ahora, no es una licencia para pecar, porque Dios, al que le ha perdonado sus pecados, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas las otras cosas son hechas nuevas. Por eso yo les digo, por sus frutos os conoceréis. Habían dos linajes: el linaje de la salvación y el linaje de los vasos de ira, o los que están bajo la ira de Dios, aquellos que no creen a Cristo y rechazan a Cristo. Por eso dice que la iglesia puede estar segura en que sus pecados le han sido perdonados. Bienaventurado el hombre que no se le inculpa de pecado. Pero aquel que no se le inculpa del pecado, versículo 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y en esta partecita estamos diciendo que Abraham es padre de la fe. Recuerden, primera parte, Abraham tiene hijos o descendientes no en la carne, o sea, no es hereditaria la salvación. ¿Cómo viene el linaje de la salvación? Es por medio de la fe. Por eso decimos que es padre de Abraham. Padre de la fe. ¿Sí me estoy haciendo comprender? Muy bien, listo. En esta última parte del versículo 10 en adelante dice, ¿cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No, dice, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Cuando él recibe la promesa pactual, él no había sido circuncidado todavía, él había recibido la fe y recibió la circuncisión, dice, y nos explica qué es la circuncisión: una señal, un sello de la justicia de la fe. Ahora vamos a ir a Génesis capítulo 17, por favor. O sea, Abraham, él cree y recibe la promesa de ser parte del pueblo de Dios. Le recuerda que él viene del linaje de la salvación, viene de generación en generación, cuidado por Dios, y ahora Dios le regala una señal y un sello, dice. Esas dos cosas acabamos de leer, pero queremos comprender esta señal y este sello. En Génesis capítulo 17 versículos 10 al 14 dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero. A cualquier extranjero que no fuere de tu linaje debe ser circuncidado, el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, el que está en mi pacto, en vuestra carne por pacto perpetuo. El varón incircunciso, el que no hubiere sido circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada del pueblo, ha violado mi pacto. Dios a Abraham le da una señal y un sello. Desde Abraham hasta los tiempos de Jesús, esa señal ¿para qué servía? Para decir que nuestros hijos
pertenecen al pueblo de Dios, para tener el derecho de poder ser instruidos como cristianos, como parte de ese pueblo pactual de Dios. Era una señal que implicaba sangre y dolor. Abraham, más o menos, él estaba casado con Sara, ya tenía a Ismael, no tenía a Isaac, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? En Génesis 17 no lo tenía todavía. Entonces tenía esclavos, tenía personas que lo visitaban que eran extranjeros, tenían siervos. Ahora, ¿quién es el padre de la fe? Abraham. La Biblia no nos muestra que todo el resto tenía la fe, pero como Abraham es la cabeza federal en ese momento, es el que responde por el hogar, Dios le dice: este es mi pacto y este pacto es entre mí y ti, o sea, entre Dios y Abraham. Y lo que le dice: recibes una señal que tienes que hacer de manera perpetua. Tú vas a ser mi pueblo y en ti estarán todas las bendiciones. Recordemos que la bendición que leemos en Hebreos 11 dice que Abraham esperaba a Cristo. Eso es muy interesante, que a veces nosotros pensamos que la fe es puesta en Dios. No, cuando nosotros vemos, dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad del que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amados hermanos, iglesia, es una señal sacramental la circuncisión, que está detallada y dice y ordenada de manera perpetua para su pueblo. Si es de manera perpetua, y entendemos la manera perpetua, es de manera permanente, ¿todavía somos el pueblo de Dios? Yo he querido que nosotros comprendamos que no podemos hablar que en el Antiguo Testamento hay un pueblo y en el Nuevo hay una iglesia. ¿Saben por qué? Porque Cristo solo tiene una novia, Cristo solo tiene una esposa, Cristo solo tiene una iglesia. Entonces, el Antiguo y el Nuevo Testamento se tienen que unir como un solo linaje. ¿Qué es lo que cambia, mis hermanos? Cuando nosotros vamos a ir a Mateo 28, Jesús ya había ido a la cruz del Calvario, ya había muerto, había resucitado, y Él dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿a quiénes? A su pueblo. Eran hombres y mujeres judías que habían creído en Él, y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Y acá les cambia toda la película, porque no les dice circuncidándolos. ¿Se acuerdan que acá en Génesis capítulo 17, cuando estamos leyendo, Dios le dice a Abraham, le dice que por favor toda persona que va a ser dentro de su pueblo, o sea que van a ser discípulos, van a ser enseñados, van a ser formados en la fe, tienen que ser circuncidados, dice el versículo 10, este es mi pacto que guardes entre mí y ti, y vosotros tu descendencia, y después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros, varones adultos, varones jóvenes, varones niños. Y acá es lo que a nosotros nos pone a veces como locos, porque dice, un niño con 8 días de nacido que no puede decir yo creo, tiene que ser circuncidado. Pero recuerden que la salvación no es por obras, es por medio de la fe. Ese papá y esa mamá que tienen un hijito, ¿qué es lo que están haciendo? Diciendo, Señor, este bebé que tiene 8 días, y los 8 días es crucial, ¿saben por qué? Porque a los 8 días sabemos que ese bebé ya no va a morir, a no ser que le dé una enfermedad. Pero todo bebé recién nacido tiene un alto porcentaje de morir cuando nace. Pero a los 8 días ya no. Ya se pasó todo peligro. Ya no se le infectó el cordón umbilical. Ya sabemos que está lactando. Ya sabemos que está cogiendo fuerza. Las mamitas que han tenido hijos saben eso. Ellas cuando van a dar a luz, lo primero que quieren ver,
están sin fuerza, están sin aliento, están para morirse y quieren, ¿dónde está mi hijo? Y una vez que lo ven, uno dice, uff, me fui. Es verdad, y al rato despiertan con el bebé ahí, queriendo comer. A los 8 días es muy importante, ese bebé ya no va a morir. Ese bebé, de acuerdo a esto, dice que va a pasar a un discipulado. Así como pasó los siervos de Abraham, los extranjeros que vivían en la casa de Abraham, todo varón, dice, aun si tú compras un esclavo de cualquier otra tierra, de cualquier otra fe, pero viene a tu casa, viene a formar parte de mi pueblo, tú tienes un deber, le dice Abraham, discipularlo, no para ti, sino para mí. Esta es la misma idea de Mateo 28, porque a estos judíos que están viendo y van a ver que el Señor Jesús se va, Él les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, o sea, le dice, yo soy Dios, yo soy Señor, yo soy su cabeza, id y haced discípulos a todas las naciones. No importa si es de Kenia, no importa si es peruano, si es de americano, si es de la India, si es chino, si es japonés, si es inglés. Acá no, a todas las naciones. ¿Y cómo comienza ese discipulado? Dice, bautizándolo. Recuerden que como no es por obras, el bautismo no es, ay, ¿tú crees? Entonces yo te bautizo. Bueno, nosotros no bautizamos a todo el mundo. Aquel que llega adulto le decimos, primero si quiere ser bautizado y si cree en Cristo. Pero nuestros hijitos, ¿cómo les preguntamos eso? La Biblia nos va a mostrar muchas evidencias que esta señal de pacto ya no va a ser la circuncisión, sino Dios, nuestro Señor Jesucristo, que pagó en la cruz. O sea, toda señal de sangre y dolor ya no es necesaria. Por eso cuando ustedes vienen a la cena del Señor, no están comiendo cordero de 1 año con hierbas amargas, sino que ¿cómo participan de la cena? Con pan y con vino. Y el Señor también cambió las señales sacramentales de la Pascua. Y digo, cualquiera que esté en comunión conmigo, participe de este pan y beba de esta copa. Es así también que el Señor Jesús, con toda la autoridad que Él tiene, de ser Dios y cabeza de la iglesia, cambia los elementos de la ceremonia de pertenencia a la iglesia. Cambia los elementos. Ya no va a ser ninguna señal de sangre ni dolor, porque yo no pienso que ya adulto me tendría que haber circuncidado. Y si me hubieran circuncidado por otra causa, ¿de dónde? Pero Dios da una señal sacramental que dice que es el bautismo. Dice que al bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, es la fórmula bíblica para bautizar. ¿Cómo hago miembro? ¿Cómo declaro al mundo que alguien pertenece al pueblo de Dios? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, yo te bautizo. ¿Qué estoy diciendo? Tú perteneces al pueblo de Dios. Y a partir de ese momento, versículo 20 dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros. ¿Con quiénes? Con los que se han bautizado, con los que pertenecen al pueblo de Dios. ¿Qué es lo más duro cuando nuestros hijitos empiezan a caminar y a entender las cosas? Mandarlos al colegio. Miren, de las cosas más traumáticas para mí fue llevar a mi hija la primera vez al jardín. Yo todos los días la tenía. Claro, cuando la fui a dejar al jardín, muchachita se pegó a la reja. ¡Papá! ¡No me dejes! Y hacía un escándalo. Yo le dije a mi esposa, mire, olvídese que voy a llevarla otra vez. Yo soy muy cobarde, perdónenme. Pero saben, debemos comprender que Dios guarda a nuestros hijos, porque son de Él. Yo no le digo, Señor, a ver si es que son tuyos, guárdalos, y si no, mátalos, porque ¿para qué? No, nuestros hijos, nosotros creemos que son de Dios.
Así como dice, creemos en lo que el Señor Jesús dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién aprende? O sea, ¿quién recibe la fe y aprendió todo? Ni siquiera Abraham. Abraham aprendió que Jehová proveerá muchos años después de que él creyó y se le fue contado por justicia. Hasta cuando Isaac tuvo más o menos 11, 12, 13 años, qué sé yo, y le dijo, levántate, vamos a hacer un sacrificio y te voy a matar a ti, porque Dios le pidió su hijo. Bueno, él no se lo avisó, pero él dice que se levantó temprano en la mañana, porque dijo, Dios lo guardará, y aun si muriera, lo levantará de los muertos, porque él me prometió un linaje a partir de la vida de él. Eso es fe, pero no es una fe loca, no, es una fe en las promesas que Dios había dicho. Por eso nosotros bautizamos a nuestros hijos, porque creemos que son de Él. Él nos los dio. Herencia de Jehová son los hijos. Nos quedó claro, no son nuestros, son de Él, son un regalo temporal, a los cuales los tenemos que marcar para enseñarles que guarden todas estas cosas que nos ha mandado, y con una promesa especial. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta que yo muera, ¿no? Hasta cuando Él venga, hasta cuando Él venga a justiciar este mundo. O sea, este es un mandato que no contradice el mandato de la circuncisión. La circuncisión es un mandato perpetuo. Ya no circuncidamos porque no es necesario ninguna señal de sangre y dolor. Bautizamos porque nuestro Señor Jesucristo, cabeza de la iglesia, ¿qué nos ha dicho? Bauticen, no circunciden. Por eso Pablo y Pedro decía, hay que circuncidar, y Pablo que decía, hombre, ¿no has comprendido lo que Jesús nos enseñó? Y en Hechos, capítulo 15, en el primer concilio de Jerusalén, ellos se ponen de acuerdo, no vamos a circuncidar más. La iglesia públicamente lo que va a hacer es bautizar. Hoy podemos bautizar como señal del pacto, ya no más circuncidar. Todo aquel que es parte del pueblo será discipulado, enseñado en la voluntad de Dios, y tendrá que comprender que la promesa de Emmanuel, Dios con nosotros, Dios acá en mi corazón, en tu corazón, en el corazón de nuestros hijos, es lo único que los puede salvar y hacer comprender, para que ellos puedan discernir que Jesucristo es Dios, Señor y Salvador nuestro. Marcar a nuestros hijos no es un rito ceremonial, es un acto de fe. Es decirle, Señor, esos hijos no me pertenecen, son tuyos, los amamos, se los entregamos, los discipulamos. ¿Quién puede cambiar el corazón de un hijo? Solamente el Señor. Cuando comienza la edad de ellos, después de los 12 años, comienza una edad compleja. Olvídense de la palabra adolescencia, porque ellos no adolecen de nada, al contrario, tienen mucho pensamiento, mucha inteligencia, muchas energías, mucha juventud. No adolecen de nada, y posiblemente encuentran mucho pecado en su corazón. Y comienza un proceso de rebeldía cuando uno dice, Señor, ten misericordia de mí. ¿Quién puede obrar en sus corazoncitos? Solamente el Señor. ¿Quién los puede guardar? Guardar de Satanás, de su corazón, de este mundo que los quiere destruir. Dios. Así como Dios guardó a Abraham, el padre de la fe. Para mí es extraordinario, mis amados hermanos, que podamos comprender que no vamos a circuncidar más, sino que tenemos que bautizar. Solo quiero que comprendamos que la salvación no es por obras, ninguna obra. En el siglo XVI, hombres perversos, llamados congregacionalistas, sacramentalistas, ellos pensaban que el bautismo confería la salvación. Yo lo bautizo y ellos van a ser salvos. Otros dijeron, no, tiene que confesar a Cristo. Bueno, si confiesa a Cristo y se bautiza, ¿no es una obra? Y esa obra no se le cuenta como deuda. Y si es una deuda, entonces no es por gracia. Y si no es por gracia, no es salvo. ¿Por qué? Porque el bautismo y la cena son
ceremonias que Dios dejó para comunicar su gracia, una de pertenencia y otra de comunión. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que él no solamente es padre de la fe, sino padre de la circuncisión o de la señal sacramental, para los que no solamente son de la circuncisión, sino para los que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Sí nos quedó claro, mis amados hermanos? Bautizamos a nuestros hijos y a todo aquel que llega a la iglesia para hacerlo discípulo de Cristo, para decir que pertenece al reino de Dios, para decir que Jesucristo anda con él, camina con él. Yo puedo ir detrás de mi hija para cuidarle, que no le pase nada malo, pero yo no soy omnipresente. No puedo ir al colegio con ella, no puedo ir al entrenamiento de vóley, no puedo estar detrás del internet, así le pongo un programa para vigilarla. ¿Quién es el único que puede guardarla? Nuestro Dios, nuestro Señor, que prometió estar con sus hijos, con su pueblo, todo el tiempo. Él nos garantiza que a través de esta señal sacramental estamos diciendo: mire, Señor, este regalo tan extraordinario que son nuestros hijos, son tuyos. A los 8 días de nacido debemos bautizar a nuestros hijos. Mientras más jóvenes mejor, para comprender que no es por obras. No es por obras, mis amados hermanos. Esa es la señal más importante. Decir, pertenecemos a este pueblo de Dios, a esta comunidad, a esta familia. Acá los que no tienen hijos tendrán hijos. ¿Saben por qué? Porque los hijos son de la congregación. Tendrán hermanos, tendrán hombres y mujeres para crecer juntos, como un pueblo. Como Dios ve a Abraham, le dice: tú, tus hijos, todo hombre que esté contigo, el extranjero que te visite, aún el esclavo que compres con tu dinero, también tienes el deber de discipularlo. Y ese es el deber que nos llama a la circuncisión, que nos llama al bautismo. Nunca más seamos piedra de tropiezo para decir: ah, no, es que quién sabe si cree, porque mírelo cómo vive. Pues bautízalo, hazlo miembro, visítalo, velo como tu hermano, discipúlalo para Cristo, no para una iglesia, no para ti. Eso es lo que indica el bautizar. Nuestros hijos no son nuestros, son de Dios. Entreguémoslos a Él, que Él sí los puede cuidar, los puede transformar, los puede salvar. Amén, iglesia. Vamos a ponernos en pie para dar gracias a nuestro Dios. Amado Señor, cuánta misericordia has tenido sobre nosotros. No siendo pueblo, hoy nos llamas pueblo. No siendo amados, ni pudiendo serlos, porque somos tan rebeldes, obstinados, pecadores, te desafiamos. Tú nos llamaste, Señor, con poder. Nos marcaste a muchos de nosotros, aun cuando luchábamos en nuestro corazón terriblemente de confiar y seguirte. Muchas veces en medio de nuestras debilidades, muchos de nosotros nos hicimos bautizar pensando: el bautismo me va a cambiar. Ciertamente, Señor, solo tú, tu palabra, tu espíritu puede hacerlo. Hoy, Señor, te rogamos que aprendamos, que comprendamos que la salvación no es por obras, que aunque no es por obras, tú obras para justificarnos y salvarnos por la fe. Hoy, Señor, ayúdanos a entender que debemos bautizar pronto a nuestros hijos, porque son tuyos, porque tú los marcaste, tú no los viste, Señor. Y perdónanos porque muchas veces pensamos que el bautismo, la circuncisión, eran señales de obediencia nuestra. Y no es así, sino es fruto de la fe que tú nos has dado, de nuestra confianza en ti, de nuestra esperanza en ti. Señor, que esta iglesia pueda crecer en gracia, crecer en comprender la gracia de verdad, que la salvación no es por obras, y aunque no es por obras, tú la regalas y ella produce frutos dignos de arrepentimiento, un carácter cristiano. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de nosotros más y más, en el nombre de Jesús. Amén y amén.